buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos lo que está pasando en el tablero geopolítico en estos momentos, muy pendientes por supuesto de Estados Unidos, del tic-tac para Joe Biden, de un Donald Trump que sale aún más reforzado después de la Convención Nacional Republicana, por supuesto mirando al conflicto en Ucrania, los contactos entre Rusia y la delegación de Biden, prácticamente inexistentes, también con Donald Trump, que por cierto decía que Rusia y China le tienen miedo, y también pendientes de la respuesta por parte de Estados Unidos después de que ayer Rusia advirtiera de que en el caso de que se desplieguen misiles estadounidenses en territorio alemán, esto podría provocar que Rusia desplegara armas nucleares, misiles con armas nucleares también como respuesta. Enseguida miramos a todo esto, pero estamos pendientes de la Corte Internacional de Justicia. Pueden seguirlo en nuestro canal en paralelo, pero ya tenemos un veredicto. La Corte Internacional ha afirmado este viernes en un comunicado que las políticas de asentamiento de Israel en las zonas ocupadas violan el derecho internacional. Añade que la ocupación israelí es una anexión de facto. En un comunicado subraya la CIG que el tribunal observó que la confiscación a gran escala de tierras y la privación del acceso a los recursos naturales privan a la población local de sus medios básicos de subsistencia, lo que induce a su salida. Además, una serie de medidas adoptadas por las fuerzas militares israelíes han exacerbado la presión sobre la población palestina para que abandone las partes del territorio palestino ocupado contra su voluntad. El tribunal también ha mencionado que las evacuaciones deben considerarse como medidas temporales. Por el contrario, las evacuaciones permanentes violan la prohibición de traslado forzoso. Así, los desalojos forzosos, las demoliciones masivas de viviendas y las restricciones de movimiento por parte de Israel a menudo dejan pocas opciones a los miembros de la población palestina más allá de abandonar su zona de residencia. Veredicto por parte de la Corte Internacional de Justicia dice que Israel está violando el derecho internacional con las políticas de asentamiento. Pendientes también de Joe Biden, la última hora pasa por miembros de su familia. La CNBC, varios medios en Estados Unidos informan de que la familia del presidente Joe Biden está discutiendo en estos momentos cómo será la salida de su campaña. Es lo que apuntan dos personas familiarizadas con las discusiones. El tono general de las conversaciones ha sido que cualquier plan de salida, si Biden decide dar ese paso, como algunos de sus aliados más cercanos creen cada vez que está más cerca, dicen además que debería poner al partido en la mejor posición para vencer al expresidente Donald Trump y al mismo tiempo ser digno de las más de 5 décadas que ha servido al país en un cargo electo. Los familiares de Biden han hablado específicamente sobre cómo le gustaría terminar su campaña de reelección en el momento que él desee y con un plan cuidadosamente calculado. Las consideraciones sobre el impacto de la campaña en su salud, su familia y la estabilidad del país están entre los temas principales de las discusiones. Es lo que apuntan estas personas familiarizadas precisamente con las discusiones. La perspectiva de que Biden esté considerando dar un paso al costado y mucho menos que su familia esté analizando un posible plan de salida es un avance extraordinario que llega después de que él mismo dijera repetidamente que no iba a renunciar a su posición como candidato potencial del partido. Sin embargo, las preocupaciones han aumentado entre los líderes demócratas, los donantes e incluso los funcionarios que forman parte de su campaña de reelección. Cada día que pasa, desde el devastador debate de hace 3 semanas, mete más presión. Al mismo tiempo, los demócratas están viendo cómo los republicanos se unen en torno a Trump, que acaba de sobrevivir, como saben, a un intento de asesinato y que aceptó la nominación de su partido este jueves por la noche. Nueva noticia, pendientes del futuro de Biden, su familia empieza a discutir el plan de salida de la carrera presidencial. Hablamos también de Trump. Mandaba ayer mensajes a Rusia. Señalaba que submarinos nucleares rusos están estacionados frente a Cuba, que se encuentra a 145 kilómetros de Florida, antes de anunciar que si es elegido iba a revivir los planes del expresidente Ronald Reagan de desarrollar un sistema de defensa de misiles basado en el espacio para proteger a Estados Unidos de misiles nucleares de largo alcance. Decía Trump: si fuera yo quien dirigiera este país y tuviéramos submarinos nucleares en Cuba, los titulares de todos los días serían ¿qué le pasa a nuestro presidente? Decía además que la guerra está ahora en pleno apogeo en Europa y en Oriente Medio y que esta administración no puede ni siquiera acercarse a resolver los problemas. Pendientes también de Rusia, el Kremlin cree que las declaraciones del candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, diciendo que Rusia supuestamente le tenía miedo, están dirigidos a una audiencia interna estadounidense. Es lo que contaba a los periodistas el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, respondiendo a varias preguntas. Afirmaba el propio Trump anteriormente que durante su presidencia otros países, incluidos Rusia y China, supuestamente le tenían miedo, por lo que había paz en todas partes. Decía Peskov que durante las campañas electorales en Estados Unidos los participantes hacen muchas declaraciones diferentes que están destinadas a una audiencia nacional y en consecuencia están repletas de frases y formulaciones que los estadounidenses quieren escuchar.
También miramos a Estados Unidos, a su gobierno. Ha descrito como preocupantes las declaraciones formuladas este jueves por el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, que no descartaba un despliegue de misiles con capacidad nuclear si Washington da el paso de colocar misiles de largo alcance en Alemania en 2026. Decían que cualquier tipo de retórica o lenguaje que hable sobre el uso o despliegue de cabezas nucleares es preocupante y algo a lo que van a prestar mucha atención. Es lo que señalaba el viceportavoz del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel, durante su rueda de prensa diaria. Decía que no va a hablar sobre respuestas concretas, que los colegas en el Pentágono podrían hacerlo con más detalle, pero recalca que estas declaraciones desde Moscú son preocupantes y que van a, desde luego, a seguirlas muy de cerca. Precisamente llega el momento de analizar todas estas cuestiones con un Joe Biden que está en el foco. Donald Trump ayer aceptaba la candidatura republicana, mandaba mensajes tanto a Rusia como a China. Lo analizamos ya de la mano de Abu Donji, analista geopolítico. ¿Qué tal, Abu? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Gusto, como siempre. Igualmente, tenemos a Pedro Méndez de Vigo, general en la Reserva, miembro del Consejo Asesor de Llorente y Cuenca. Muy buenas, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Un placer. Y tenemos también a Ezequiel Vistoretti, doctor en Ciencia Política y profesor en Relaciones Internacionales en Alemania. Muy buenas, Ezequiel. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, un placer. Un placer, tenemos a los tres por aquí. Ezequiel, si te parece, empezamos contigo mirando a Joe Biden. Siguen las informaciones cada vez más claras después de que ayer Obama también presionara, decía, bueno, pues que no veía del todo claro su candidatura. Prácticamente decía, bueno, pues que ve una derrota asegurada con Donald Trump, y ahora la familia de Joe Biden planeando ya su salida. Parece que estamos en las últimas horas de Biden como candidato demócrata. Sí, efectivamente, Sergio, nosotros lo vaticinamos hace tiempo, incluso antes de la última aparición escandalosa de Joe Biden en la cumbre de la OTAN, cuando cometió el error de presentar al presidente de Ucrania, Volodymyr Putin. Incluso antes de eso, ya desde el debate, lo recordarán, cuando apareció perdido, desconcertado, completamente a disposición de los ataques de Trump, en el marco de un deterioro creciente de sus capacidades cognitivas. Bueno, esto ya parecía clarísimo. Lo abandonan ahora los amigos, muchos ya lo abandonaron hace algunas semanas, incluso antes, y ahora Obama, por lo menos esa es la posición oficial de Obama, según las malas lenguas. Obama desde hace tiempo habría comenzado un trabajo de, ¿cómo llamarlo?, de generar, de cercenar las posibilidades o las probabilidades electorales de Biden, y en ese sentido muchos presentan la decisión del Partido Demócrata de realizar los debates en el mes de junio, algo muy poco común. Bueno, muchos lo presentan como una decisión de Obama de cara precisamente a determinar la salida de Biden de la manera más pronta posible. Recordemos que por lo general los debates en Estados Unidos comienzan recién por septiembre, octubre, después de las convenciones respectivas de los partidos. En este caso, solamente ayer el Partido Republicano realizó su respectiva convención, el Demócrata ni siquiera eso. Entonces, bueno, aparentemente ahora Obama abandona finalmente a Biden, quizás en realidad no, quizás ya tiempo atrás. Ya lo abandonaron muchos de los patrocinadores financieros de su candidatura, incluso figuras muy cerca del espectáculo, muy cercanas al Partido Demócrata, e incluso algunos de los principales promotores de su candidatura, como George Clooney, bueno, Nancy Pelosi también. Bueno, exteriorizaron sus dudas muchas otras figuras del Partido Demócrata, incluso Bernie Sanders. La cuestión más allá de esto aparece, por un lado, ¿quién podría participar en su lugar? ¿Quién podría ser en su lugar? Porque a Kamala Harris nadie la quiere realmente como candidata, no solo por sus escasas chances, sino también por sus problemas, bueno, ligados a esto, un secreto a viva voz, a las adicciones, en particular a la adicción a
bueno, una sustancia blanca, ¿no? No quiero machacar mucho con este asunto. Entonces, nadie la quiere. En su lugar, bueno, aparecieron en su momento la candidatura de Michelle Obama como una supuesta representante de Obama, como alternativa. La candidatura, pero bueno, ella sin experiencia política y algo muy improvisado en este momento. Bernie Sanders, pero Bernie Sanders no lo quiere el establishment demócrata tampoco, así que difícil. Por ahí una gobernadora llamada, ahora no recuerdo el nombre, un apellido alemán, la gobernadora de Ohio, si no recuerdo mal, no puedo ahora recordar el nombre, lamentablemente, quizás como la única candidata con el aval del establishment demócrata y con buena relación a la vez con el lobby pro-israelí en Estados Unidos y sin enemistades con los votantes musulmanes. Entonces, quizás podrían presentarla a ella como eventual candidata, a Kennedy Jr., tampoco, a Robert Kennedy no lo quieren tampoco. De hecho, hace poquito apareció una conversación filtrada, apareció una filtración en la cual presentaban una conversación entre Trump y el propio Kennedy, y Trump básicamente realizó un ofrecimiento para que Robert Kennedy participara en su gobierno, en su eventual gobierno. Bueno, entonces, redondeando, el problema aparece en su sucesor o su sucesora, ninguno de los cuales presenta las características de... Bueno, primero, ninguno de los cuales presenta chances reales, probabilidades de éxito, y ninguno presenta además los avales de todos los distintos sectores de poder necesarios, el establishment republicano, Wall Street, Silicon Valley, Hollywood, como así también de los propios votantes y de las bases, ¿sí? Porque quien aparece enemistado con o cerca de Israel aparece entonces enemistado con la base musulmana, o por lo menos la base de izquierda, entre comillas, cercana a Palestina, y viceversa, quien aparece cerca de Palestina entonces aparece enemistado con la base pro-israelí, o por lo menos con los patrocinadores financieros ligados a Israel. Entonces, más allá de los dimes y diretes y de toda esta telenovela, la elección está determinada, Sergio. El puño en alto de Trump tras el intento de asesinato, el fight, 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 y la imagen surgida de ese evento determinó la elección, determinó la victoria de Trump. Así que comienza un nuevo tiempo. Si mejor o peor lo determinaremos en su debido momento. El riesgo hasta entonces aparece en la desesperación de, bueno, quienes responden al orden político y económico en el poder actualmente. Bueno, entre ellos, naturalmente, Zelensky, los gobiernos, los presidentes y los primeros ministros europeos, Ursula von der Leyen, y naturalmente los titiriteros de todos ellos, los verdaderos factores de poder, las clases dominantes ligadas una vez más a Silicon Valley, a Wall Street, al propio Hollywood. Bueno, qué locura en el marco de la desesperación, qué locura pueden cometer hasta la tan temida llegada de Trump. Esa es la otra cuestión importante, y no debo realizar la aclaración de que carezco por completo de simpatías por Trump, pero esa es la situación, y considerando el estado de las cosas actual, el grado de locura y de guerrerismo imperante en los países del norte global, y en particular en los gobiernos de los países de la OTAN, increíblemente la llegada al poder de un personaje extravagante como Trump, en gran medida xenófobo, racista, bueno, con un montón de cosas malas, increíblemente representa la única salida a una guerra cada vez más cercana, por lo menos para Europa, sino para el conjunto del mundo.
Pedro, pues quiero conocer también tu opinión. El foco puesto en las elecciones de Estados Unidos, en Biden, en Trump y sobre todo, bueno, pues en lo que parecen ser las últimas horas del candidato demócrata, ¿no? Todo apunta a una salida inevitable. Algunos hablan incluso de este fin de semana. Bien, yo creo que Ezequiel ha descrito bien una crónica de una dimisión anunciada. Yo creo que casi nadie defiende la continuidad de la candidatura de Biden a la presidencia. Y la realidad es que esto comenzó con el debate que los propios demócratas adelantaron, pero que fue un desastre, y los que lo pudimos seguir en directo, pues nos dimos cuenta que Biden tenía muy difícil el acceso a la presidencia, a la candidatura por demócratas, y luego todo lo que ha sucedido posteriormente pues lo ha puesto de manifiesto, y ahí naturalmente se incluye el atentado fallido contra Trump, ¿no? Yo creo que se le ha quedado a Trump un camino muy franco hacia la Casa Blanca. También hay que decir que Trump ha moderado en la convención republicana su discurso, ¿no? Ya ha dicho un discurso de unidad, un discurso en gran medida de que él no quiere, él quiere ser presidente de todos los Estados Unidos, de América al completo, y ha sido, por lo menos comparativamente con otras intervenciones, ha sido conciliador, ¿no? Y esto sin duda es positivo. Otro aspecto que yo quiero resaltar es que antes del debate, cuando las encuestas lo que pronosticaban era, bueno, que las elecciones del 5 de noviembre previsiblemente habría un resultado muy ajustado, había un escenario, para mí el peor de todos, y es que el resultado fuera tan ajustado que el perdedor no reconociera la victoria del vencedor, y eso provocaría una crisis constitucional sin precedentes en los Estados Unidos. Esto yo creo que de momento se aleja, porque ahora mismo, con independencia de lo que digan las últimas encuestas, la verdad es que el Partido Demócrata, sin un candidato claro, pues lo tiene muy difícil a 4 meses de las elecciones. Bueno, pues pendientes de los demócratas, de sus dificultades, el pánico del que muchos hablan, un colapso total, incluso vaticinaban algunos en el Partido Demócrata. Abud, te quiero preguntar por esta misma cuestión. ¿Cuánto crees que le queda a Joe Biden? Como decía antes, algunos hablan de horas. Sí, creo que sí, también es tema de días. También creo que va a ser antes del fin de semana ya una decisión final. Concuerdo con lo que amablemente comentaron Pedro y Ezequiel. Esta ecuación súper complicada, donde estamos viendo un candidato con todos los puntos negativos que han mencionado, con un acceso casi garantizado. Digo casi porque todo puede pasar en la política. Vimos lo que lamentablemente sucedió en Pensilvania, y que también es algo que valdría la pena analizarlo, porque a mí me cuesta trabajo creer que este asesino es un asesino solitario. Hay muchos señales que apoyan la idea de que hay alguien que le entrenó, alguien que le preparó todo el escenario. Pero regresando al tema de Biden, creo que hoy en día lo que busca el Partido Demócrata es minimizar las pérdidas. Ellos saben que definitivamente con un actor, como Trump en esta ecuación, va a llevar las elecciones, y más, como dijo Ezequiel, después de esa imagen, después de lo que sucedió en Pensilvania. Lo que busca el Partido Demócrata hoy en día es minimizar esas pérdidas para que su pérdida de las elecciones sean lo menos peor, hablando en este sentido. Ahora, ¿quién podría reemplazar a Biden? Esa es la pregunta. Aquí decimos en México, es la pregunta del millón, ¿no? Es la pregunta que nadie sabe, que no vemos señales, que se habla de varias personas, varias personalidades en la política, pero realmente todos sabemos que cualquiera de ellos va a perder las elecciones a menos de que algo suceda del otro lado. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si Biden renuncie? Y más bien, ¿cómo va a ser el concepto de que renuncie? Yo creo que va a ser a través de un pretexto de salud. Van a decir que a través de revisiones médicas, que tiene algunos problemas, que él decidió retirarse de esas elecciones. Ahora,
Regresando al tema de Trump, hoy en día estamos viendo que Donald Trump, la diferencia entre él y otros presidentes de Estados Unidos, lo hemos comentado en algún otro espacio en Negocios TV, es que estamos enfrente de un empresario. Creo que es un error hasta cierto grado analizar los discursos, las acciones de Donald Trump como si fueran nacidas de un político. Hoy estamos frente a un empresario que está proponiendo un modelo de administración pública, concuerda con algunas ideologías de la derecha, no con todo. Sin embargo, lo que lo caracteriza es que cuando él hace una campaña política, lo que habla lo pone en marcha cuando gana. Y hoy en día estamos viendo que en su discurso está repitiendo mucho la frase de que antes de que yo llegara a la oficina oval, antes de que yo llegara a la Casa Blanca, voy a resolver eso. Lo dijo sobre el muro, sobre cerrar las fronteras con México, lo dijo sobre el tema de Hamas y Israel, lo dijo también en diferentes ocasiones diciendo que cuando yo gano, antes de llegar, o sea, antes ni siquiera de entrar mi administración, yo voy a hacer realidad lo que estoy prometiendo. Y eso es lo que caracteriza a él en comparación con otros presidentes de Estados Unidos. Además, creo que a pesar de que, bueno, aquí en México, si uno agarra a cualquier mexicano caminando en la calle y le dice Trump 2 veces, le da un infarto. Obviamente es una imagen muy, muy fea para el pueblo mexicano. Sin embargo, desde mi punto de vista, y aquí sí voy a opinar diferente un poco de Ezequiel, creo que Trump es de los mejores presidentes que conoció Estados Unidos hablando por el interés de Estados Unidos. Es decir, es un presidente que no ha generado una guerra y eso es una característica sumamente importante porque si analizamos los presidentes de casi un siglo, cada uno tenía una de sus tareas empezar a arrancar una guerra o seguir en otra. Donald Trump tiene esa característica porque, repito, trabaja como empresario y ve los intereses económicos. En el debate lo vimos cuando le preguntaron sobre la Agenda 2030, dijo, pues, ¿qué voy a ganar yo? ¿Por qué voy a gastar? Entonces, vemos su mentalidad de un empresario de gasto, de ganancia, muy refleja en su administración pública. Y a pesar de todo lo que dice en contra de México, en su administración pasada no hemos visto acciones graves en contra de México como lo que hemos visto con Donald Trump. Y aquí voy a tomar un minuto más para dar un ejemplo sobre el tema migratorio, que es un tema muy preocupante en Latinoamérica. En la administración de Donald Trump, con el pretexto del COVID, simplemente él deportaba las personas que no tienen papeles. Pero hoy en día, con las modificaciones que ha realizado Joe Biden, no solamente los deportan, sino se les ponen cargos criminales. Es decir, considera que el inmigrante ilegal es un criminal que puede tener cárcel o la solución más fácil, lo sacan del país, pero no puede volver a entrar. Y con Donald Trump, si vemos los números de sus residencias, él bajó las residencias permanentes que daba Estados Unidos, no me acuerdo bien la cifra, creo que alrededor del 16%, y aumentó las residencias temporales. Y vuelvo a lo mismo, es una mentalidad de un hombre de negocios que dice, bueno, ¿por qué voy a dar residencia permanente a una persona que a lo mejor en algún momento ya va a dejar de generar riqueza, va a dejar de pagar impuestos y pues ya tiene residencia permanente? No, yo les doy residencia temporal condicionada con sus acciones, con lo que hacen ahí. Pero bueno, regresando al tema, y perdón por alargarme, creo que concuerdo con lo que dijo Ezequiel y Pedro. Ahora, hoy en día, tenemos que pensar no de la retirada de Biden, sino qué pasará después de Biden, porque creo que ya es un hecho que Biden en unos días ya está fuera de la carrera presidencial, Sergio. Sí, vamos a ver qué pasa con Joe Biden. De momento, lo que sabemos es que Donald Trump, aparte de aceptar su cargo, ¿no?, como candidato republicano, también
tuvo tiempo ayer para mandar mensajes a Rusia y a China, decía que le tenía miedo, que por eso no hubo guerras mundiales, como él decía antes el propio Abud, y además advertía sobre estos submarinos nucleares estacionados en Cuba, decía bueno, pues que no entendía cómo la administración Biden no hacía nada a este respecto, y decía básicamente bueno, pues que iba a tener que responder, ¿no?, en el caso de que llegara a la Casa Blanca. Por esto te quiero preguntar, Ezequiel, estos mensajes de Trump hacia Rusia y hacia China, ¿no?, pensando, o todos pensamos que Trump iba a ser pues bastante más cercano, ¿no?, a Vladimir Putin, aunque es cierto que con Ucrania también ha dejado su postura muy clara. O sea, parece que no se casa con nadie, ¿no?, básicamente. Sí, irónicamente, la guerra en Ucrania comienza efectivamente por una cuestión ligada al temor y al temor de Rusia, pero no por el temor a Trump, así lo presenta él, ¿no? Si yo hubiera aparecido en la presidencia por temor, no habrían comenzado la guerra. En realidad, por temor a la política de Biden, o más bien de la gente ubicada detrás de Biden, porque bueno, Biden desde hace tiempo no puede determinar los destinos de su gobierno, sino que responde a el Estado profundo y a bueno, los halcones neoconservadores ubicados alrededor suyo, como Sullivan, como Blinken, como Nuland, incluso como Bolton en su momento. Bueno, eso en gran medida aceleró los tiempos de un conflicto latente durante mucho tiempo. Las bravuconadas de Trump, de esto de no, ellos aparecen asustados frente a mí, entonces por eso no comienzan una guerra, eso efectivamente responde a la construcción del personaje político y mediático de Donald Trump y no mucho más que eso. Las relaciones internacionales, la geopolítica y la geoeconomía en realidad presentan causas mucho más profundas que las relaciones entre los líderes. Lo interesante en todo esto, Sergio, Abud y Pedro, para mí aparece en el futuro programa del gobierno de Trump. Y en este sentido, la entrevista publicada hace muy poquito, hace 2 días, en Bloomberg, una extensa entrevista llevada a cabo con Trump y publicada únicamente por ahora en formato, sí, escrita, ¿no?, publicada en su transcripción. En esa entrevista, por primera vez, Trump presenta un programa más o menos estructurado con los principales lineamientos de su gobierno, recogiendo algunas de las cosas planteadas antes de su primer mandato, en su campaña anterior, pero esta vez de manera mucho más evidentes y de manera mucho más sistemáticas y mucho más elaboradas de alguna manera. Y lo interesante de esa entrevista aparece en el rechazo de Trump a el rol de gendarme mundial de los Estados Unidos, su rechazo a las sanciones. Según Trump, según sus palabras en esa entrevista, las sanciones generaron una alianza entre los sancionados, muchos de ellos enemigos de Estados Unidos, por lo menos enemigos según la propia visión de Trump, no tanto en cuanto a Rusia, pero sí en cuanto a Irán, por ejemplo. Y por ende, él aparentemente va a motorizar un programa tendiente hacia el fin de las sanciones y de la presencia global de Estados Unidos en todos los conflictos militares, pero a la vez va a motorizar el establecimiento de tarifas aduaneras mucho más altas y mucho más generalizadas, ¿sí? Entonces, aparentemente su política aparecería, o su programa presentaría esas características, una retracción de Estados Unidos a escala global, naturalmente desactivar los conflictos existentes, por lo menos el de Ucrania. Incluso realizó una referencia a China, mucho menos hostil de lo previsible. Según esa entrevista, China representa un competidor y por ende él no quiere una guerra contra China. Realizar una guerra contra China por Taiwán para él carece de sentido, demasiado costo solamente por Taiwán, un precio demasiado alto por Taiwán, esas sus palabras. Así que aparentemente por primera vez presenta esto, una relación con China de competición,
y con muchísimas más tarifas que hasta ahora, ¿sí? Entonces, en lugar de guerra con China, competencia económica y elevación de las tarifas, y todo esto con el objetivo de la reindustrialización de Estados Unidos, una vuelta al aislacionismo de la política exterior estadounidense anterior a la Segunda Guerra Mundial y al periodo de entreguerras, cuando Estados Unidos aparece mundialmente como potencia y protagoniza un giro de esa política exterior anterior aislacionista hacia una política exterior intervencionista a escala global. En la misma entrevista referenció a Irán y a Israel. En esos casos, en ambas cuestiones él presenta ahí sí una línea más dura, pero una vez más lo presentó como cuestiones candentes, como cuestiones difíciles, pero en las cuales él no querría comenzar una guerra. Así que aparentemente Sergio, Abud y Pedro está recomenzando un tiempo de nacionalismos, de proteccionismos. Estamos presenciando el fin de la globalización neoliberal, por lo menos en el discurso de Trump y en su programa. El tiempo determinará efectivamente si Trump puede materializar este programa por las enormes dificultades y los enormes obstáculos en su camino. En primer lugar, los propios servicios secretos de Estados Unidos, los cuales durante su primera presidencia recordarán que básicamente representaban uno de sus principales enemigos al interior del Estado, el llamado Estado profundo, la renuencia de, facciones de las clases dominantes en Estados Unidos, una vez más, Silicon Valley, Wall Street, Hollywood, a un programa de este tipo. El propio juego interno del sistema político estadounidense, ¿sí? Todas cuestiones muy difíciles y por sobre todas las cosas también, y aquí quizás la diferencia entre el próximo mandato de Trump y el anterior, su propio gabinete y la gente ubicada alrededor de él. Porque algunas de estas cosas él las presentaba de manera mucho más sutil antes, en su primera campaña, para su primer mandato, pero poco tiempo después él mismo realizó la designación de gente a su alrededor abiertamente, abiertamente contraria a este rumbo. Ejemplo, su propio vicepresidente, Mike Pence, ligado naturalmente a los sectores más antirrusos y de los llamados, referenciado con con Ronald Reagan, ¿sí? Y de hecho la línea hegemónica dentro del republicanismo desde hace tiempo presenta esta línea de apertura comercial, apertura financiera, apertura económica, esta línea pro mercados, esta línea neoliberal. Bueno, ese subvicepresidente después también llamó a gente como John Bolton, convalidó la continuidad de Victoria Nuland, todos halcones neoconservadores contrarios a este giro hacia el aislacionismo y este giro hacia el proteccionismo, ¿sí? Bueno, ahora aparentemente comenzó distinto, según él mismo, por mayor conocimiento, esto sacado todo de esa entrevista, por su mayor conocimiento del funcionamiento del Estado profundo en Estados Unidos y de la política, y también comenzó distinto por la designación de un vicepresidente como este señor J.D. Vance, con un perfil diametralmente opuesto al de Mike Pence en su momento. Este señor, por un lado, rechaza la continuidad de la guerra en Ucrania, presenta una postura muy crítica respecto a la OTAN, y por sobre todas las cosas llama a la reindustrialización de Estados Unidos mucho más fuertemente que Trump, y llama al restablecimiento de las tarifas contra los chinos y contra todos los países del mundo, incluidos los europeos. Entonces, aparentemente, esta vez sí, Trump comenzaría un giro en su política económica, de alguna manera sugerido en su en su primer mandato, pero no concretizado. Ahora bien, el tiempo determinará si puede, si realmente quiere y si materializa estos cambios o no. Pero esa es la tendencia sugerida por el propio Trump en esta entrevista en Bloomberg publicada hace 2 días.
Pues pendientes precisamente de Donald Trump, de sus relaciones con Rusia, vamos a mirar por un momento a Argentina, vamos a mirar al portavoz de la presidencia argentina, Manuel Adorni. Pueden seguir en estos momentos todavía la rueda de prensa en paralelo, pero vamos a ver la crítica que ha realizado hacia Nicolás Maduro, al que se ha referido con algún que otro insulto, sobre todo después de la tensión con el presidente argentino, Javier Milei, y el presidente venezolano Nicolás Maduro. Vemos este momento de tensión. Maduro es un personaje que se ha transformado en o siempre lo ha sido, un dictador. Y nosotros las palabras de un dictador simplemente, digamos, no ameritan un análisis, porque vienen de una persona que tiene trastocados los valores éticos, morales y por supuesto está en contra de lo que nosotros defendemos y pregonamos, que es la democracia. Así que lo que pueda decir Maduro, lo que pueda decir un dictador, lo que pueda decir un imbécil como Maduro, la verdad es que no nos preocupa, por supuesto, por el pueblo venezolano, nos preocupa que no haya democracia en Venezuela, nos preocupa lo que ha dicho en virtud de lo que puede ocurrir en las próximas elecciones, de acuerdo a tal o cual resultado, pero no dejan de ser palabras de un dictador. Bueno, pues pendientes de este cruce de declaraciones entre Argentina y Venezuela, volvemos a mirar al conflicto en Ucrania, el papel de Donald Trump. Pedro, te quiero preguntar por esto, por las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ahora mismo, pues en uno de sus peores momentos, ¿no?, con la administración Joe Biden, y también quiero preguntarte por qué esperas con la posible llegada de Donald Trump, si se puede enfriar la tensión, sobre todo en Ucrania, ¿no? Decía Trump que en 5 minutos solucionaba este conflicto. Sí, bueno, no es lo mismo lo que se dice en un mitin, en una convención de un candidato, que una vez sentado en el despacho oval de la Casa Blanca, ¿no? Se tienen otros elementos de juicio. Pero yo creo que, retomando un poco lo que nos contaba Ezequiel antes, yo creo que el mayor inconveniente que tiene Trump desde el punto de vista de las relaciones internacionales es su imprevisibilidad. Además de las formas que no se adaptan un poco a lo que estamos acostumbrados, pero además de eso es que realmente no sabemos en cada momento por dónde va a salir y dónde va a dar un golpe de tuit que en cualquier momento cambia la política exterior norteamericana. Y eso es muy malo en las relaciones internacionales, porque son relaciones que se establecen a lo largo del tiempo y que requieren estabilidad y requieren saber con quién se juega uno los cuartos. Y esto con Trump no está del todo claro. Comentaba Ezequiel que hay una vuelta al aislacionismo. Yo creo que hay una evidente vuelta a un repliegue de Estados Unidos desde la escena internacional, pero no es Trump. Es decir, es muy anterior. En mi opinión, es anterior a Trump. Yo creo que fue la primera, al final de la segunda administración Clinton, cuando Bush, en esas elecciones que ganó por un escaso margen de votos en el estado de Florida, Bush había llegado a la Casa Blanca con un programa claramente aislacionista. Lo que pasa es que los atentados unos meses después del 11 de septiembre, naturalmente, le hicieron cambiar radicalmente su política. Pero lo que sí se nota, estos son ciclos históricos, se nota el pueblo americano, es un cansancio y una fatiga estratégica, decía Ezequiel, por ser el gendarme mundial. Es que es muy cansado ser el gendarme mundial y que a uno le afecten todos los problemas que suceden en los remotos lugares del mundo, muchas veces de los que uno no ha oído ni hablar tan siquiera, ¿no? Y por tanto ese cansancio estratégico se ha puesto de manifiesto y ya se puso de manifiesto en las administraciones de Bush, también con Obama. Obama, que con una brillante retórica nunca habló de un repliegue, sino de un traslado del centro de gravedad hacia Asia-Pacífico, pero si uno ve los actos, realmente la actividad permanente, ¿no? Y no afrontar los retos a los que tuvo que enfrentarse, desde las primaveras árabes, la crisis de Libia, la guerra civil en Siria y, por supuesto, la retirada anunciada de Afganistán. Trump fue mucho más claro, porque Trump, bajo el lema America First, lo que se esconde es aquí la prioridad no es lo que pasa en el mundo, sino es lo que pasa en Estados Unidos. Y es a lo que me voy a dedicar. Y Biden ha seguido un poco su estela, con otras formas evidentemente, pero también ha seguido un repliegue constante de Estados Unidos. Y yo creo que esto no se atribuye a una administración a otra, sino corresponde a unos ciclos históricos. Y ahora Estados Unidos, que ha sido durante 80 años ha tenido un papel hegemónico en el mundo,
pues ya no está dispuesta a seguir siéndolo, cree que los costes son demasiado elevados y además que no recibe el reconocimiento por los esfuerzos que invierte en ello. Y entonces, con independencia de quien gane las elecciones, yo creo que esto es una tendencia que va a seguir en los próximos años. Ucrania, preguntabas Ucrania. Efectivamente, la posible elección de Trump, pues en principio no parece una buena noticia para Zelensky, evidentemente, porque es fundamental el apoyo de Occidente, de los aliados, de Estados Unidos a la cabeza, para evitar que Rusia, bueno, pues acabe con un éxito en la invasión y con una violación permanente del derecho internacional. Y para eso hay que oponerse con esfuerzo, con talento y con perseverancia. Y es verdad que las prisas para esto son malas consejeras y corre el riesgo de que Trump, bueno, pues de alguna forma trate de buscar una solución rápida al conflicto. Yo creo que sería un error y yo confío en que una vez que si verdaderamente finalmente los electores norteamericanos el 5 de noviembre le dan la confianza a Donald Trump, pues una vez que vuelva a la Casa Blanca y tenga los elementos de juicio necesarios, verá que lo que se está jugando en Ucrania es mucho más que el territorio de Ucrania, siendo muy importante, sino que lo que está jugándose es una lucha donde hay muchos observadores y que tomarán buena nota de lo que suceda. Y por tanto, un fallo, un desastre en Ucrania, pues podría llevar a un desastre mayor en los años siguientes. Por tanto, yo creo y espero que en ese sentido pues se será cauto y es muy importante que Rusia no logre un éxito después de haber violado el derecho internacional de forma tan flagrante. Desde Rusia y de Estados Unidos seguimos mirando a últimas horas, miramos a Joe Biden, a la Casa Blanca. Acaban de reaccionar a la detención del periodista Evan Gershkovich. En un comunicado están apuntando directamente, leemos literalmente: hoy Evan Gershkovich ha sido condenado a 16 años de prisión en una prisión rusa a pesar de no haber cometido ningún delito. Más bien, dice Biden, el gobierno ruso le ha perseguido por ser periodista y estadounidense. Estamos presionando con fuerza para que Evan sea liberado y seguiremos haciéndolo, dice Biden, que como ha dicho desde hace tiempo y como también concluía la ONU, no hay duda de que Rusia está deteniendo injustamente a Evan. Dice: el periodismo no es un delito, seguiremos defendiendo firmemente la libertad de prensa en Rusia y en todo el mundo y nos opondremos a todos aquellos que intenten atacar a la prensa o a los periodistas. Además, dice Biden, desde el primer día de la administración ha tenido mayor prioridad que buscar la liberación y el regreso seguro de Evan, de Paul Whelan y de todos los estadounidenses detenidos injustamente y mantenidos como rehenes en el extranjero. Dice Biden que Evan ha soportado su terrible experiencia con una fortaleza notable. No cejaremos en nuestros esfuerzos para traerlo a casa y Jill y yo tenemos a Evan y a su familia en nuestras oraciones. Hoy les contábamos eso de las 2 de la tarde, la decisión por parte del tribunal ruso de condenar a 16 años a Evan Gershkovich, al periodista de Wall Street Journal. Biden, en un comunicado de la Casa Blanca hace apenas un par de minutos, dice, bueno, pues está totalmente en contra de esta decisión, que están presionando con fuerza para que sea liberado y además dice que el periodismo no es un delito. Pendientes de estas noticias, de las tensiones evidentes entre Rusia y Estados Unidos. Abud, si te parece, terminamos con otro tema, precisamente, que concierne tanto a Rusia como a Estados Unidos, el despliegue de misiles estadounidenses en Alemania y la respuesta ayer de Rusia, que decía, bueno, que en el caso de que esto suceda, va a responder con misiles equipados con armas nucleares, ¿no? Da muestra, una vez más, de la escalada de tensión, ¿no?, entre ambos países. Sí, Sergio, creo que todos esos temas relacionados con los señales de un conflicto a mayor escala en Europa, yo lo platicamos una vez antes, Sergio, y creo que los países involucrados, incluyendo los países europeos, no están preparados para entrar en una guerra mundial o en una guerra a gran escala. A pesar de todo lo que ha dicho algunos funcionarios de Turquía, algunos otros, el presidente de Serbia, creo, yo no veo eso. O sea, yo veo nada más señales de calentamiento.
calentamiento, escalada de tensión, la que vemos entre Rusia y Estados Unidos. Enseguida recuperamos la conexión con Abud. Ezequiel, parece que eres el único que sigue en pie. Cuéntanos, ¿cómo ves el despliegue de misiles de Estados Unidos en Alemania y la respuesta de Rusia, que ayer decía, bueno, pues que pondría misiles con cabezas de armas nucleares? Sí, bueno, esta cuestión de los misiles Tomahawk en Alemania, yo la conceptualizo como un ejemplo más de la decadencia europea, la lamentable decadencia europea, porque responde a la subordinación total y absoluta, a la genuflexia, a la obsecuencia de la dirigencia europea actual y en particular de el canciller Olaf Scholz respecto a Estados Unidos. En la semana pasada lo remachaba aquí en este programa, el hecho de que increíblemente, aunque en realidad no increíblemente, sino más bien como síntoma de esta situación, la decisión de establecer misiles de largo alcance Tomahawk con capacidad nuclear en Alemania, lo cual posiciona a Alemania en el frente de contacto, en la línea de contacto, inmediatamente, ¿sí? Porque en el caso de una escalada y una guerra con Europa, ¿qué objetivo militar aparece? Más aún que antes, ya representaba un objetivo militar, sin lugar a dudas, pero ahora más aún, Alemania, en la línea de fuego, en la línea de contacto. Bueno, esta decisión, increíblemente, fue presentada de manera exclusiva en la página web de la Casa Blanca, con una declaración de esta decisión binacional en inglés, sin un correlato en la página web de la Cancillería alemana, alguna página o algún medio de prensa del gobierno alemán, una conferencia de prensa, nada de nada. Con lo cual, ya no solo este gobierno en Alemania está convalidando un acto de guerra contra su infraestructura energética crítica, como la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2 por los Estados Unidos, esto sabido por todo el mundo. No solo convalida eso, sino que ahora Estados Unidos determina la colocación de estos misiles en una de sus 40 bases militares en Alemania, sin siquiera el consentimiento, por lo menos sin siquiera una palabra de parte de los líderes alemanes. Lo presentan ellos en su página web como una cuestión propia de ellos. Y en las declaraciones posteriores de Trump, y esto lo recordaba el propio Lavrov el martes, hace unos días, en su discurso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el propio Scholz reaccionó frente a esto con una declaración del tipo, bueno, sí, los estadounidenses determinaron esto y nosotros debemos acompañar esta decisión. Realmente genera vergüenza ajena. Si esto no connotara para todos los residentes en Alemania, yo incluido, un riesgo enorme, aparecería dentro del marco de una tragicomedia en el cual este personaje, al cual yo lo llamo Scholz el felpudo directamente, pero bueno, aparecería como algo casi gracioso, pero en realidad representa un acto de una gravedad tremenda. Y una vez más, aparece en el marco de esta obsecuencia, este seguidismo, no solamente de Alemania, sino europeo, de la política exterior estadounidense contra los propios intereses de Europa. Es el problema principal. Europa debería establecer un esquema de seguridad propio, europeo, con una buena relación con Rusia, pero con la capacidad defensiva naturalmente también, y lo mismo con respecto a los Estados Unidos, y no esta política de la obsecuencia en contra de los propios intereses nacionales, y que ahora quienes aparecemos en Alemania, y en particular nosotros aquí en Berlín, de repente nos posicionen en la primera línea del frente en el caso de una escalada. Así de delirante y de triste la política exterior europea actual, y en ese contexto, para colmo,
Ayer presenciamos la reelección de Ursula von der Leyen a la Comisión de la Unión Europea, después de un mandato paupérrimo, porque Europa aparece al borde de una guerra contra una potencia nuclear, presenta un proceso de desindustrialización tremendo, aquí en Alemania mucho mayor, una inflación desbocada, recesión económica. Bueno, como corolario de esa excelente política europea, ahora esta señora reelegida. Y para colmo, en el lugar de el impresentable de Josep Borrell, compatriota de ambos, porque él con doble nacionalidad, española y argentina, bueno, en su lugar una fanática aún mayor como Kaja Kallas, ¿sí? Una fanática antirrusa todavía más alocada. Entonces vamos a recordar a Borrell como un pacifista, increíblemente, al encargado de la diplomacia europea, dedicado únicamente a la promoción de la guerra. Bueno, a él lo vamos a recordar como un pacifista porque en su lugar va a aparecer una antirrusa, anticomunista, aunque su papá, por cierto, miembro del Partido Comunista, un secretario general del Partido Comunista cuando ella una niña. Bueno, a esa señora la van a establecer al cargo de la diplomacia europea. Triste para quienes queremos una Europa independiente, una Europa de los pueblos, una Europa de las naciones, una Europa soberana, no una Europa prorrusa, sino una Europa proeuropea. Así que, bueno, esa es la situación, y perdón si me acometen las pasiones, pero bueno, estas cosas generan estas situaciones. Muy rápido, que nos quedan unos minutitos. Quiero preguntarte por esta tensión entre Rusia y Estados Unidos por el despliegue de misiles en Alemania y lo que decía Rusia, ¿no?, de que podría desplegar misiles con armas nucleares. Sí, la verdad es que a Ezequiel le han acometido las pasiones en esta última intervención, pero tiene razón en una cosa, y es que cuesta mucho trabajo explicar cómo la Unión Europea, que tiene 4 veces más población que Rusia y que tiene 9 veces el PIB de Rusia, necesita de Estados Unidos hoy para defenderse. Pero esto es una realidad. Esto es una realidad que solo hay que mirar atrás, porque nosotros, la Unión Europea, en ese proyecto político tan exitoso que hemos llevado a cabo hasta ahora, pues hemos confiado la seguridad a los Estados Unidos. Y eso, el paradigma estratégico mundial ha cambiado y esto ya no es posible. Y yo creo que Europa se ha dado cuenta de ello y de ahí la autonomía estratégica, las nuevas iniciativas, que no será un camino fácil, pero que yo creo que vamos en la buena dirección. Ezequiel, naturalmente, en su diatriba contra los nombramientos de la comunitaria, olvida un poco que a Ursula von der Leyen le han elegido. Acabamos de tener unas elecciones al Parlamento Europeo y los grupos mayoritarios que han tenido la confianza de la mayor parte de los electores europeos, muy mayoritariamente, han elegido a Ursula von der Leyen. Por tanto, yo creo que hay que respetar la voluntad, aunque sea los que creemos en la democracia representativa, aunque sea en 2 fases, pero la verdad es que ha sido elegida por los grupos que en las elecciones han obtenido los mejores resultados, ¿no? Y bueno, yo creo que el otro tema, el tema del despliegue, nos retrotrae un poco a la dialéctica de la Guerra Fría y bueno, yo creo que hay que enmarcarla en ese contexto de amenazas y de, bueno, si tú despliegas esto, yo voy a hacer esto otro, pero que yo creo que está descontado y que todos los países tienen derecho, faltaría más, a organizar su defensa de la manera que ellos consideren y tener los aliados que quieran tener. Y que eso no debe costarle a ningún país ser invadido por otro, como es el caso de Ucrania. Pues pendientes de estas tensiones cada vez mayores, pendientes también de lo que pueda suceder con la llegada de Donald Trump. Os damos una llamada, gracias a los 3, Pedro, Ezequiel, Abud, muchísimas gracias por estar con nosotros y explicarnos lo que está sucediendo en el tablero geopolítico. Un placer, como siempre, muchas gracias. Muy buen día. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Chao, chao. Un placer. Nosotros seguimos pendientes con la actualidad geopolítica, económica, como siempre, la mejor información en su casa, en La Voz Televisión.